Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículos 7 al 11 del libro de Hebreos. Dice la palabra de Dios: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Nos enseña la bendita palabra de Dios de un pueblo que Dios escogió para él, y como el tema que vamos a tratar hoy es la idolatría del ser humano, la idolatría del pueblo de Dios, es importante que usted se concentrara en este tema y pudiera escuchar desde el principio hasta el final esta grabación, para que usted pueda reflexionar sobre la forma en la que usted como cristiano lleva su vida cristiana. Mire, Dios escoge un pueblo para él. El pueblo que Dios escogió para él, todos sabemos que fue Israel, pero bien pudo haber sido otra nación cualquiera, pudo haber sido Egipto, pudo haber sido Colombia, pudo haber sido México, pudo haber sido Estados Unidos, pudo haber sido Alemania, pudo haber sido cualquier nación. Porque es que uno escucha mucho idólatra por ahí diciendo que los judíos son como que no fueron de este mundo. Y los judíos son como usted y como yo, sino que a Dios le plació tomar a ese pueblo para él. El pueblo, el ser humano es muy idólatra y siempre anda cabalgando sobre idolatrías en su corazón. Cosas que a Dios no le gustan. Dios quiere que el ser humano lo consulte a él para cada cosa que el ser humano necesita. Y Dios tomó al pueblo de Israel como su pueblo, y estando Israel esclavo en Egipto, Dios preparó a un hombre para que fuera su Mesías, para que fuera y lo sacara de allá, de ese pueblo, de esa esclavitud en la que vivía, perdón. Dios primero prepara a Moisés como un príncipe, como un rey, y luego Moisés, sabiendo que no era egipcio, sino que era israelita, amó más a su pueblo que al pueblo con el que se había educado. Y siempre estaba buscando defender a su pueblo. Un día,
cuando vio que un egipcio estaba cometiendo una injusticia con uno de sus hermanos, en defensa de su hermano, le quita la vida al egipcio y como sabía lo que vendría, que lo iban a matar, huye hacia el desierto y llega a una tierra donde Dios lo va a preparar para que vaya por su pueblo. Y Dios lo prepara durante 40 años para sacar a su pueblo de tierra de esclavitud. Pero Dios no saca a su pueblo de esclavitud de la manera más fácil, sino que Él, antes de sacarlo, hace milagros, hace prodigios, hace maravillas delante de ellos, para que ellos puedan entender que no es un hombre, que no es Moisés el que los está sacando a ellos de esclavitud, sino que es su Dios, el Dios que los ha escogido a ellos como su pueblo. Y atravesando el desierto, llegan al mar. Y acontecen nuevamente milagros. Una columna de fuego que le impide al ejército de Faraón acercarse a Israel. Pero un Moisés, un hombre de Dios, que sigue sus ordenanzas y abre sus manos para que el mar se divida. Y el mar se divide y le abre paso al pueblo para que el pueblo pase sin mojarse, para que el pueblo pueda atravesar el camino que lo conduce hacia la libertad que es en Cristo Jesús. Y el pueblo de Israel atraviesa el mar en seco, pero cuando el Faraón y sus hombres van tras Israel, Moisés, estando al otro lado del mar, vuelve a extender sus manos para que el mar vuelva a unirse. Y el mar se une y sepulta al ejército de Faraón. Y a partir de ese momento, ya los enemigos del pueblo de Dios están vencidos. Sin embargo, poco tiempo después, cuando Moisés va a recibir las ordenanzas de Dios para su pueblo, el pueblo se olvida de los milagros, de los prodigios, de las señales, de las maravillas que Dios ha hecho, y entonces buscan hacerse a imágenes para adorarlas. Entonces vemos cómo hay un pueblo que es de dura cerviz, un pueblo que tiene duro el corazón, que tiene un corazón de piedra, que no ha entendido que el Dios que hizo los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos, es quien los ha guiado hasta el lugar donde ellos están. Se olvidan. Y es entonces cuando hacen un becerro de oro para adorarlo. Y mire, a pesar de todas las cosas que pasaron, a pesar de
toda la ofensa que el pueblo le hace a Dios, Dios perdona al pueblo y el pueblo sigue su camino, pero el pueblo sigue con ese corazón duro. Y el pueblo no quiere convertirse al Dios que lo ha sacado de esclavitud. Y por eso Dios toma la decisión de que esa generación no puede entrar en su reposo porque no es digna de él, porque a pesar de que ha visto todos los milagros, todos los prodigios, porque había una columna de fuego que los acompañaba en la noche para que el frío no los matase. Había una nube que en el día los acompañaba para que el sol no los torturara. Todos esos milagros podía ver Israel y sin embargo seguían en su corazón anhelando la idolatría. Después, Josué, hijo de Nun, entra a Israel a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y Josué se ve obligado a decirles a Israel: si ustedes quieren, sigan a quien quieran, pero yo y mi casa adoraremos a Jehová. Yo y mi casa adoraremos al Señor. Israel, habiendo visto todos los milagros de Dios, todos los prodigios, las señales, las maravillas a través de todo el tiempo, pide un rey. Cuando Dios es el rey de ellos, el que los sacó de esclavitud, el que los conduce por el desierto y el que les regala tierra que fluye leche y miel. El que saca a todos los pueblos idólatras, los saca, los extermina para entregarle esa tierra a su pueblo. Sin embargo, el pueblo no entiende y quiere un rey. Quiere un hombre como rey, a un ser humano como rey, porque no quiere que su Dios sea su rey. Hoy, las personas que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Dios, seguimos haciendo lo mismo que hizo Israel. Es más, criticamos a Israel. Decimos en nuestro corazón que si hubiéramos tenido la oportunidad que Israel tuvo, no hubiéramos sido tan duros de corazón, cuando hoy tenemos lo que Israel no tuvo nunca, o casi nunca tuvo Israel todo lo que nosotros tenemos hoy. Nosotros hoy tenemos lo que vivió Israel como ejemplo para no cometer esos mismos errores. Nosotros hoy tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos para estudiar la palabra. Y sin embargo,
Ni siquiera la queremos leer. Hoy tenemos mejores evidencias de las que Israel tuvo y somos idólatras. Siempre buscando a quién idolatrar. Los católicos a sus santos y a sus vírgenes. Los evangélicos a sus pastores, a sus maestros, a sus evangelistas, a sus congregaciones, a sus mandamientos de hombres. Son idólatras de todas esas cosas. Entonces, tanto católicos como evangélicos no queremos escuchar la voz de Dios, sino que nos empeñamos en nuestro necio corazón por idolatrar a algo, por idolatrar a alguien. Una idea o interpretación de lo que es idolatría, o el significado que uno le puede dar a la palabra idolatría, es que idolatría es cualquier cosa, pensamiento, idea, o una persona que desplaza a Dios a un segundo lugar para confiar en aquello que ponemos en el primer lugar. ¿Sí? Eso es idolatría. Entonces, el ser humano quiere vivir en idolatría. Si yo le digo al cristiano que es católico, mire hombre, Dios abomina la idolatría. Dios quiere que el primer lugar se lo des a Él. Cristo quiere que cuando tú vayas a pedir algo se lo pidas a Él. Porque el único intermediario entre el Padre y nosotros se llama Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Que no hay nadie más que pueda interceder por nosotros ante el Padre, solamente Cristo Jesús. Pero si tú le preguntas a un católico, se te va encima diciéndole, afirmándote que su virgen es intercesora, o que su santo no sé quién es intercesor, o que el ángel no sé quién es intercesor. Pero la Biblia no dice en ninguna parte esas cosas. Pero peor aún, porque por lo menos los católicos, si hubiera la oportunidad de tener una disculpa con el Padre Celestial, pues entonces los católicos podrían tener una disculpa diciendo que ellos fueron engañados por aquellos líderes que siempre les hacían creer que había que adorar a esos santos. Si es que Dios llegase a permitir que una persona pudiera disculparse, pero eso tampoco existe, no hay esa posibilidad. Peor aún, los evangélicos que han entendido que Dios abomina la idolatría y sin embargo idolatran a los hombres, a los seres humanos. Tú ves a muchísimas personas que dicen que son cristianos, pero ellos dicen que ellos no escuchan sino a determinado pastor, que ellos no escuchan sino a determinado evangelista, a determinado maestro. Es más,
hay personas que dicen que son cristianas y saben que allá en la denominación, en esa congregación en la que él asiste, en la que él se congrega, están en apostasía. Pero ¿sabes qué dice él para poder justificar su idolatría? Que es que él tiene que ser fiel a la congregación porque es una forma de demostrarle a Dios que él es fiel a Dios. Y no es así. Estás equivocado. Porque si en la congregación en la que estás asistiendo hay idolatría, tienes que huir por tu vida. Incluso, mire, muchos reconocen que estamos en los tiempos finales, porque en cualquier momento puede llegar el arrebatamiento de la iglesia, y que estamos en tiempo de apostasía. Y reconocen que estamos en tiempo de apostasía. Sin embargo, el líder de su iglesia es una mujer. Entonces tiene como líder en su congregación a una pastora, a una, ¿cómo se hacen llamar? Profetisas, o se hacen llamar también evangelistas. Cuando la palabra de Dios es clara y dice que la mujer no puede estar por encima del hombre, y el apóstol Pablo lo explica bien, lo explica con mucha claridad, por qué la mujer no puede tomar el liderazgo. Entonces no pueden advertir estos cristianos que cuando hay una mujer liderando una congregación es porque esa congregación está en apostasía, es apóstata. Incluso uno escucha a pastores muy famosos diciendo cosas como es que como el hombre no ha querido tomar el liderazgo, Dios ha permitido que la mujer tome el liderazgo, porque el hombre no lo ha querido tomar. Como dijo un matemático muy famoso, criticando a un científico, sandeces se quedan en sandeces. Si la palabra de Dios dice que la mujer no puede estar por encima del hombre, escuche bien, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre, ¿sí?, para que usted venga a colocar palabras en la boca que Dios no ha dicho. Entonces Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Y entonces hay quienes quieren darle interpretación para justificar y para poder, pues, quedar bien con Dios y con el diablo. Porque, pues, si decís que la congregación donde una mujer esté liderándola está en apostasía, entonces se te viene todo el mundo encima y te tratan de homofóbico y de una cantidad de cosas que hoy se han inventado para la gente hacer lo que le da la gana. Y eso en el mundo puede que sea así. Pero cuando se refiere a la palabra de Dios, las cosas son como Dios las ha mandado. Te guste o no te guste, tiene que ser así. Y si a Dios le ha placido que el ministerio de la mujer no sea estar al frente de una congregación,
La mujer tiene que aceptar el ministerio que Dios le dio. De hecho, el ministerio de la mujer dentro de la congregación es un ministerio de mucho trabajo, de muchísima dedicación. Un pastor no podría hacer bien su trabajo si no tiene a una mujer que está cumpliendo con su ministerio, haciendo el trabajo desde donde tiene que hacerlo, para que a la hora que él vaya a predicar la palabra todo esté bien. Entonces es ahí donde el ser humano no entiende y no quiere entender la palabra de Dios. El ser humano es idólatra, le encanta la idolatría, se regocija en la idolatría y se aparta de Dios. Entonces, cuando alguien viene y te dice lo mal que estás haciendo, entonces haces lo mismo que Israel hizo con sus profetas. ¿Sí? ¿Qué dice Ezequiel capítulo 2 versículo 4? Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Hoy Jesucristo ha enviado a muchísimos pastores, a muchísimos líderes, a que traten de abrirle, a que le abran los oídos, los ojos a la iglesia, a su iglesia, para que entiendan que deben apartarse de esos malos caminos por los que están caminando. Jesucristo quiere que su iglesia abandone la idolatría. Pero por más y más que se le dice a las personas, pasa lo mismo que pasaron con los profetas en Israel. Nadie los quería escuchar. Únicamente ese remanente que estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Dios quiere que ese remanente siga creciendo, que tú hagas parte de ese remanente. Un remanente que no solo dice que es cristiano, sino que hace conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos quebrantemos delante de su presencia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hoy, los idólatras evangélicos creen que estar cerca de Dios y que rendirle tributo a Dios y que presentar sus cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios es abstenerse de alimentos y ir a llorar y a orar, a hacer largas oraciones allá en la congregación. Y ellos creen que eso es presentarse en sacrificio vivo delante de Dios. Amado hermano, amada hermana, presentarse en sacrificio vivo delante de Dios es poner en práctica lo que estás leyendo, la palabra de Dios que estás leyendo, meditar en su palabra. Mira, es muy hermoso el pasaje bíblico que lo puedes ubicar en el capítulo 1
del libro de Josué. Vamos a leerlo porque es importante que nosotros tomemos la palabra de Dios y hagamos conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mira, ¿qué dice el libro de Josué en el capítulo 1, en el versículo 8? Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, hermano, hermana, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo aquí en este versículo? Mire, en primer lugar, dice la palabra que meditemos en su palabra, tanto en el día como en la noche, para que hagamos conforme está escrito en la palabra, para que vivamos conforme lo que aquí está escrito, conforme a los mandamientos que Dios nos está dando. Entonces, mire, ¿qué es lo que Dios nos pide? Perdón, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nosotros hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos quebrantemos delante de Él. Entonces, mire, yo colocaba un ejemplo en la grabación pasada y decía yo, hablaba yo de un versículo muy bonito en la palabra de Dios, un mandamiento de Dios para todos nosotros. Dice que amemos a nuestros padres, ¿sí? Y que le guardemos tributo a nuestros padres, que los honremos. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que seas de larga vida en la tierra que Dios te da. Mire, hombre, eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando tú te presentas en cuerpo vivo como sacrificio a Dios, significa que tú estás amando a los demás de la misma forma que te amas a ti. Estás dándole a los demás lo que tú quieres que Dios te regale a ti. De lo que Dios te da, estás compartiendo con otras personas. ¿De qué te sirve llevar grandes ofrendas a la congregación si eres un miserable con la persona que tienes al lado y te necesita? De nada te sirve eso. Dios lo que quiere es que tú ames a los demás así como te amas a ti mismo. Dios quiere que compartas con los demás de todo aquello que Él te da. Y Dios quiere que tú te quebrantes en su presencia. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Pero el ser humano es idólatra. El ser humano cree que si lleva todo su dinero a la congregación, ya tienes asegurada la salvación eterna. ¿A ti quién te dijo que la salvación se conseguía con dinero? ¿Quién te dijo a ti eso? Y eso es lo que hacen muchas personas. La salvación no es por obra. La salvación es por la gracia de Dios. Porque habiendo escuchado la voz de Dios, tomaste la decisión de cambiar tu vida, de cambiar tus pensamientos. Y entonces le pediste a Cristo Jesús que cambiara ese corazón de piedra y colocara un corazón de carne en ti, sensible a su palabra,
que te diera la oportunidad de transformar tu vida, de hacer lo que antes no podías hacer, de ver lo que antes no podías ver. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, lo más importante para nosotros es que podamos entender que tenemos que apartarnos de la idolatría, que a Dios no le gusta la idolatría. A Jesucristo le gusta que tú confíes en Él. Hoy hay mucha gente diciendo que son cristianos, pero para que otros los escuchen, porque en su corazón aman a otro Dios. En su corazón su Dios es otro. Usted, al que no es cristiano y le quiere usted hacer creer que es cristiano, usted jamás lo escucha hablando de Cristo. Usted siempre lo escucha hablando de Dios o de Jehová, pero nunca de Cristo. Y por allá si nombra a Cristo es como entre los dientes, o como para que lo escuchen, pero mentira. En su corazón su Dios es otro. Ha creído en otro Dios, a pesar de que ha ido a escuchar la palabra de Cristo Jesús. Y ha escuchado bien y ha entendido que de la única manera que hay salvación para el hombre es a través de Cristo Jesús, de ningún otro. Y sin embargo en su corazón ha aceptado a otro Dios. Así es uno que dice que es cristiano, pero en su corazón gobierna otro Dios. Son idólatras. Y Dios te invita hoy a que abandones la idolatría, a que escuches su voz. Dios te invita hoy a que reflexiones sobre la vida que estás llevando, porque estás haciendo lo que no debes hacer y pensando en lo que no debes pensar. Y Dios, que escudriña el corazón, conoce tus pensamientos y sabe que tu necio corazón no está caminando conforme Él quiere que camine. Antes de ser reprendido, reflexiona, escucha la palabra de Dios, abandona la idolatría y aprende a vivir en el Espíritu. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad maravillosa que me das de hablar de tu bendita palabra. Que sea esta la oportunidad, Señor, para que todo aquel que escucha tu palabra reflexione sobre lo que es bueno para su vida cristiana. Que haya ese sentir en el pueblo cristiano de abandonar toda idolatría, Señor. Idolatría hacia los hombres, idolatría hacia las esposas, idolatría hacia los esposos, idolatría hacia los hijos, idolatría hacia los líderes, idolatría hacia las cosas inanimadas, idolatría hacia el dinero. Que el ser humano abandone la idolatría y pueda entender que a ti, Señor, te gusta que nosotros te busquemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Que seas tú, Padre Santo, mostrándonos el camino a seguir, abriéndonos los ojos para que contemplemos las maravillas de tu bendita palabra,
Ayúdanos, Señor, a hacer justicia, a amar misericordia y a quebrantarnos delante de tu presencia. Que seas tú, Padre mío, caminando con nosotros, llevándonos y trayéndonos en el hueco de tu mano. Que un ejército celestial nos acompañe, que seas tú haciéndonos invisible a los ojos de nuestros enemigos, y que el ángel protector pelee la batalla por nosotros. Ayúdanos a ver tus misericordias, Señor, en toda hora y en todo momento. Ministra, Señor, en nosotros y guíanos hacia la verdad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.